Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un artista absolutamente esencial para entender la música española. Hablamos de Carmen Linares, un verdadero pilar, una voz fundamental del arte flamenco. Y es que, para que nos hagamos una idea, desde el minuto uno, esta frase lo resume todo. No lo digo yo, lo dicen las crónicas sobre su carrera. Carmen Linares es una leyenda viva del flamenco. Con eso creo que ya queda clara la magnitud del artista de la que vamos a hablar. Y si alguien se pregunta por qué es una leyenda, bueno, solo hay que echar un vistazo rápido a esta lista. El Princesa de Asturias, un Latin Grammy, el Premio Nacional de Música, son solo la punta del iceberg de unos reconocimientos que nos hablan de su inmensa importancia cultural. Su historia, desde luego, nos cuenta cómo ha llegado hasta aquí. Claro, porque toda leyenda tiene un origen, y aunque el mundo entero la conoce como Carmen Linares, su historia personal empieza con su nombre de pila, María del Carmen Pacheco Rodríguez. Su talento no nació en un conservatorio, ni mucho menos. Nació en el corazón mismo del flamenco. Se forjó, como se suele decir, en los tablados. Vamos a rebobinar. Su viaje arranca en Linares, Jaén, allá por 1951. Y fíjate, su primer maestro fue su propio padre, un guitarrista aficionado que le metió en las venas el respeto por la tradición, por el cante jondo. El gran punto de inflexión llega en 1965, cuando se muda a Madrid, que en ese momento era el epicentro del flamenco. Y a partir de ahí, todo fue rapidísimo. En 1970 ya estaba haciendo su primera grabación profesional. Increíble. A ver, para entender bien cómo se formó, es clave saber que era un tablao en aquella época. No era un simple bar con un espectáculo. ¿Qué va? Era una auténtica universidad del flamenco, un crisol donde el talento se cocía a fuego lento, donde se aprendía, se competía y, sobre todo, se creaba. Era, sin más, el centro del universo flamenco. Y en esos templos ella no estaba sola. Compartió escenario con la que se conoce como la generación de oro del flamenco. Ojo a los nombres: Camarón de la Isla, Enrique Morente, los guitarristas Juan y Pepe Habichuela. Es que aprendió directamente de los más grandes, forjando ahí una base y una solvencia técnica que ya la definirían para siempre. Después de esa etapa de aprendizaje tan intensa, llegó el momento de dar un paso al frente. Un paso audaz. Carmen Linares tomó la valiente decisión de convertirse en una voz solista. Y esto no es un cambio cualquiera, ¿eh? Pasar de ser cantaora de acompañamiento, que es una voz que está al servicio del baile, a ser cantaora solista, la protagonista absoluta. Es un salto artístico de gigante. ¿Significó pasar de ser una pieza fundamental? Sí, pero secundaria, a ser el centro de todo, asumir toda la responsabilidad de transmitir la emoción y la esencia del cante? Pero su ambición iba mucho más allá del flamenco puro. Demostró una versatilidad increíble al tender puentes, por ejemplo, hacia la música clásica. Su interpretación de El amor brujo de Manuel de Falla es el ejemplo perfecto de cómo unió estos dos mundos, llevando el cante jondo a las grandes salas de conciertos sinfónicos. Y no solo eso, también llevó su cante al terreno de la literatura con mayúsculas. En uno de sus álbumes más aclamados, le puso voz a los versos de Federico García Lorca, demostrando que la profundidad del flamenco y la de la poesía universal, en el fondo, compartían la misma alma. Claro, con esta apertura de miras el mundo se le quedó pequeño. El hito que lo cambió todo fue convertirse en la primera cantadora invitada por la mismísima Orquesta Filarmónica de Nueva York. Actuar en el Lincoln Center no fue solo un triunfo para ella, fue el flamenco, a través de su voz, conquistando un territorio que hasta entonces parecía impensable. Bien, pues llegamos ahora a la que es, sin ningún tipo de duda, su obra cumbre. Un proyecto que no solo definió su carrera, sino que cambió la historia del flamenco para siempre. El año clave fue 1996. En ese año publica esta maravilla, la Antología de la Mujer en el Cante. Vale, pero ¿por qué fue tan importante este álbum? ¿Qué es lo que lo convirtió en un auténtico antes y un después? Pues porque este álbum fue un hito cultural. Por primera vez, un gran trabajo se dedicaba de lleno a rescatar del olvido la historia de las mujeres en el flamenco. Al hacer esto, Carmen Linares demostró ser no solo una intérprete excepcional, sino también una investigadora cultural de primer nivel, casi una arqueóloga de la memoria. Este proyecto fue el que consolidó su estatus de leyenda y le abrió de par en par las puertas de los teatros más prestigiosos del planeta. Y con todo esto, ¿cuál es el pozo que deja su trabajo? ¿Cuál es el legado de la maestra? Vamos a verlo. A día de hoy, Carmen Linares es un puente entre generaciones. Es la referencia, el modelo a seguir para una nueva hornada de artistas de primerísimo nivel como Miguel Poveda o Estrella Morente, que ven en ella el ejemplo perfecto de pureza, de conocimiento y de rigor. Y mirad, esta cita del jurado del Premio Princesa de Asturias lo clava.
Reconocen una trayectoria que ha sabido conjugar el conocimiento profundo de la tradición y la capacidad de innovación. Es que esa es exactamente la clave de su genialidad. Si tuviéramos que resumirlo, su carrera ha sido como una misión con 3 pilares. Primero, investigar las raíces del flamenco. Segundo, dignificar este arte y sobre todo el papel de la mujer en él. Y tercero, universalizarlo, llevarlo a un escenario global. Y todo esto nos deja con una última pregunta para la reflexión. ¿Cómo logra una sola voz, al mismo tiempo, preservar una tradición de siglos y a la vez reinventarla para el mundo entero? Bueno, pues la obra de Carmen Linares, sin duda alguna, nos da la respuesta.